A medida que la situación en Venezuela ha seguido desarrollándose, han salido a la luz varios detalles adicionales. Y, lamentablemente, a la luz de estos nuevos detalles me ha quedado claro que lo que realmente está sucediendo en Venezuela difiere significativamente de la narrativa oficial y la justificación oficial. Y como verán, si me dan la oportunidad de mostrarles estos detalles, no es una conclusión difícil de alcanzar. Y si me dan tiempo, ustedes mismos llegarán a la misma conclusión. Lo que quiero hacer en este video es presentar de manera clara cuáles son estos detalles y compararlos con las justificaciones reales que Estados Unidos ha usado para entrar a Venezuela y capturar a Maduro, para que ustedes puedan decidir por sí mismos sobre la validez de lo que está ocurriendo. Entonces, como recordatorio, antes de entrar en materia, existe una justificación de múltiples niveles sobre por qué Estados Unidos entró a Venezuela para capturar a Maduro. Uno de esos niveles es el hecho o la idea de que Maduro es un narcoterrorista, la idea de que lideraba un gran cartel que enviaba una gran cantidad de drogas a Estados Unidos. También hay un componente migratorio en esto. Básicamente, la idea de que debido a que Maduro estaba en el poder, estaba causando daño a Estados Unidos. Y el objetivo de la administración era llevar a Maduro ante la justicia por esos crímenes. Eso es una cosa que la administración ha dicho. Analizaremos si eso es cierto en un momento. Otro nivel en la justificación de Estados Unidos para entrar a Venezuela es, obviamente, el sufrimiento del pueblo venezolano y la idea de que al remover a Maduro del poder, el pueblo venezolano se beneficiará. Maduro, obviamente, era un dictador brutal. Eso es un hecho. Mató a miles de personas. El 20% de su población huyó del país bajo su régimen. Eso no es algo que la gente hace simplemente por propaganda o porque otro país los está presionando a hacerlo. La gente huye de un régimen porque el régimen es genuinamente terrible para ellos y sus familias. Y en el caso de Venezuela, mientras la gente huía del régimen, lo hacían arriesgando enormemente sus vidas. Y muchas personas, muchísimas personas, perdieron la vida al hacerlo. Entonces, Estados Unidos ha dicho que una de las razones por las que entraron y capturaron a Maduro es por el bien del pueblo venezolano, porque Venezuela se está degradando muy rápidamente como sociedad. Ahora bien, finalmente, otra justificación que Estados Unidos ha usado para entrar a Venezuela es el hecho de que Venezuela hace muchos años nacionalizó los intereses de las petroleras estadounidenses en la zona. Las petroleras estadounidenses habían construido infraestructura. Venezuela entró y básicamente tomó control de esa infraestructura para sí misma. Y el objetivo declarado de Estados Unidos es recuperar esa infraestructura bajo el control de empresas estadounidenses y obtener básicamente algunas reparaciones por lo que ocurrió, para compensar a las empresas estadounidenses a las que les robaron su propiedad. Finalmente, una última justificación. No es algo que la administración haya dicho realmente, pero algo que también quiero abordar en este video, porque mucha gente ha especulado al respecto. Es la idea de que Estados Unidos entró a Venezuela porque Venezuela representaba un riesgo tan grande para Estados Unidos debido a las actividades de Rusia y China en Venezuela y sus alrededores. Y quiero analizar esa idea también. Entonces, estas son las justificaciones de lo que Estados Unidos ha hecho. Pero antes de analizarlas, quiero señalar algo. Obvio, porque, aunque es obvio, mucha gente lo pasa por alto. Obviamente, no es sorprendente que Estados Unidos haya proporcionado una primamente justificación para lo que están haciendo. Serían tontos si no lo hicieran. Todos los países, todas las administraciones siempre dan una justificación de lo que hacen. La prueba no es si su justificación suena razonable o si su justificación te hace sentir bien. La prueba es si su justificación es factualmente verdadera. Y esta es una prueba que cualquiera debería aplicar su propio gobierno
incluso si termina estando de acuerdo con sus acciones. Porque cuando haces algo tan serio como invadir un país, nunca es bueno defender reflexivamente lo que está pasando sin entenderlo. Si la justificación es verdadera, debería resistir el escrutinio. Y nadie que esté diciendo la verdad debería tener miedo del escrutinio y un análisis de los hechos. Pero por otro lado, si la justificación no es verdadera, bueno, es bastante obvio. ¿Por qué querríamos analizarla y ver qué está pasando? Es importante analizar hechos como estos sin importar de qué lado estés, porque si piensas que lo que hizo Estados Unidos está bien, quieres poder defender eso con integridad. Mientras que por otro lado, si piensas que lo que hizo Estados Unidos está mal o no estás seguro, es muy bueno tener los hechos en tu arsenal para usar en tu argumentación. Así que con eso en mente, abordemos estas justificaciones que Estados Unidos ha usado. Y lamentablemente resulta que la mayoría de ellas son extremadamente fáciles de desmontar. Comencemos con la idea de que Estados Unidos ha arrestado a Maduro porque es un narcoterrorista, porque es un dictador terrible. Y es terrible para Estados Unidos. Y además porque es terrible para el pueblo venezolano. Eso suena muy bien en la superficie. Y esa es probablemente la historia reconfortante número 1 que la mayoría de nosotros, los estadounidenses, queremos creer. Y para ser honesto con ustedes, es la historia que yo quiero creer porque soy estadounidense. Pero lamentablemente, cuando miras los hechos y regresas a cómo comenzó todo esto, esta justificación no se sostiene. Porque la realidad es que el primer movimiento de Estados Unidos con Maduro no fue sacarlo del poder. En realidad, Estados Unidos le hizo varias ofertas a Maduro con el tiempo y solo lo removieron del poder porque él rechazó esas ofertas. Y la oferta inicial comenzó hace varios meses cuando Estados Unidos estaba tratando de conseguir que las petroleras estadounidenses tuvieran acceso al petróleo venezolano. Y en ese momento le hicieron una oferta a Maduro. Aliviarían las sanciones contra Venezuela a cambio de que las petroleras estadounidenses recibieran licencias para producir petróleo venezolano, extraerlo del suelo y transportarlo. La razón por la que esto es tan significativo es porque si el verdadero objetivo de Estados Unidos todo el tiempo era simplemente buscar justicia, lo habrían hecho desde el principio. Habrían llevado a Maduro ante la justicia, pero resulta que solo usaron la justicia como una herramienta para justificar lo que querían desde el principio, que resulta ser acceso al petróleo venezolano. Si Estados Unidos hubiera podido obtener acceso al petróleo venezolano sin llevar a Maduro ante la justicia, lo habrían hecho, porque ofrecieron explícitamente eso. La primera oferta que se le hizo a Maduro fue algo así: liberaremos o aliviaremos las sanciones contra Venezuela si tú permites que las petroleras estadounidenses entren y produzcan y tengan licencias para producir petróleo venezolano. La idea aquí es: yo te rasco la espalda si tú me rascas la mía. Maduro, quien no puede ganar tanto dinero de sus recursos petroleros, aunque teóricamente valen billones y billones de dólares, se beneficia enormemente cuando se alivian las sanciones y puede aumentar sus ingresos. Y las petroleras estadounidenses se benefician enormemente si pueden entrar y producir. Entonces, obviamente, esto es lo que Estados Unidos quería desde el principio. Querían acceso a los recursos de Maduro e inicialmente estaban siguiendo el camino de menor resistencia. Ahora resulta que esto ayuda a explicar muchas de las cosas que estamos viendo hoy mientras paso a abordar la segunda justificación de por qué Estados Unidos ha hecho lo que ha hecho, que es la idea de que lo estamos haciendo para beneficiar al pueblo venezolano. Eso es una historia que suena bien en la superficie, pero desde el principio ha habido muchos signos de interrogación en la mente de mucha gente, incluyendo la mía,
sobre cómo esto realmente sucederá. Primero y principal está la realidad de que el régimen de Maduro no ha sido realmente removido del poder. La única persona que ha sido removida del poder es Nicolás Maduro, pero actualmente el régimen de Maduro controla el país. Estados Unidos no tiene a nadie allí para forzar resultados diferentes. Si el régimen de Maduro no quiere hacer nada, no es como si tuviéramos tropas en Venezuela para forzar al régimen de Maduro a hacer algo. Y resulta que no tenemos suficientes tropas alrededor de Venezuela para invadir Venezuela y forzarlos a hacer algo tampoco. Solo tenemos un pequeño contingente de tropas, alrededor de 15,000 alrededor de Venezuela actualmente, que es muchos soldados, pero no es suficiente para invadir un país entero y conducir un cambio de régimen completo. El tipo de cosa que realmente se necesitaría para limpiar las cosas desde arriba hacia abajo y realmente beneficiar al pueblo venezolano. Ahora tengan ese hecho en mente. Vamos a volver a él en un momento y unir todas las piezas. Pero primero es importante que mencione algún contexto adicional que hace que todo esto quede abundantemente claro. Otra cosa que muestra que Estados Unidos no está realmente interesado en beneficiar al pueblo venezolano es el hecho de que Estados Unidos ha declarado explícitamente que ellos estarían dirigiendo el país. No, por ejemplo, la oposición venezolana. Y resulta que Venezuela tiene un presidente legítimo, y no era Maduro. Hay alguien que ganó la última elección presidencial por una gran diferencia. Maduro se negó a cederle el poder, y fueron forzados a abandonar el lugar para salvar su propia vida. A Donald Trump se le preguntó explícitamente si estaría dispuesto a poner a los líderes de la oposición en el poder, las personas que Venezuela previamente había mostrado apoyo, y la respuesta de Trump fue muy reveladora. Dijo, no podemos hacer eso, porque aunque son grandes personas, esta es una gran dama. Ella no tiene suficiente apoyo interno en Venezuela. Entonces, en su lugar, Estados Unidos estaría dirigiendo el país. Eso no tiene mucho sentido. Si ella tiene o no apoyo interno, eso es cuestionable. Parece que ella realmente tiene fuerte apoyo interno, especialmente si la gente no está siendo reprimida por apoyarla. Pero por otro lado, incluso si no lo tiene, ¿cómo es que Estados Unidos, un gobierno extranjero, va a tener más apoyo interno que esta persona? Entonces, eso levantó muchas preguntas desde el principio. Y luego, las cosas empezaron a cambiar con el tiempo, donde Donald Trump y su administración han dicho, a medida que ha pasado el tiempo, que están de acuerdo con que la actual vicepresidenta de PERTE, Venezuela, permanezca en el poder. La persona que fue seleccionada por Maduro, esencialmente, siempre y cuando haga lo que Estados Unidos quiere. La amenaza implícita aquí y no implícita ha sido una amenaza explícita. Si ella no hace lo que queremos, entonces podemos entrar y hacer lo que le hicimos a Maduro otra vez. Y la idea aquí es, haz lo que queremos o te sacamos del poder a ti también. Entonces, estas son las piezas. Ahora vamos a unirlas. Resulta que Estados Unidos probablemente no está poniendo a la líder opositora en el poder, porque sin importar si quieren eso o no, realmente no tienen la capacidad de hacerlo. No tienen suficientes tropas alrededor de Venezuela para realmente forzar un cambio de régimen de arriba hacia abajo, aunque están tratando de presentarle a los medios como si eso ya hubiera pasado. De hecho, no ha sido un cambio de régimen de arriba hacia abajo. Solo una persona ha sido removida. Y las tropas que tienen alrededor de Venezuela son muy capaces, ya lo hemos visto, pero son muy capaces de un trabajo específico, al menos en los números que tienen ahora. Son muy capaces de hacer misiones continuas de captura rápida, para hacer lo que le hicieron a Maduro una y otra otra vez. Esto solo puede forzar un cambio de régimen si Estados Unidos sigue sacando líderes uno a la vez. Y esa simplemente no es una buena estrategia. Probablemente no funcionaría.
Entonces, lo que Estados Unidos realmente está tratando de hacer, parece, no es cambiar el régimen, sino coaccionar al régimen para que haga lo que Estados Unidos quiere, que de nuevo, declarado explícitamente, esto no es implícito, no es inferido, no es una teoría, ha sido declarado explícitamente, que lo que Estados Unidos quiere es mejor acceso para las empresas estadounidenses al petróleo venezolano. Entonces, Estados Unidos permitirá que el régimen permanezca en el poder. El régimen seguirá reprimiendo al pueblo venezolano. Y básicamente no es cuestión de remover dictadores. Es cuestión de poner en el lugar al dictador que nos dará lo que queremos. Y evidencia adicional de esto es que Estados Unidos ha hecho más amenazas no solo a Venezuela, sino que han comenzado a mencionar otros países, Colombia, Cuba. Ya entienden. Estas no son amenazas a los países en general. Estas son amenazas a los líderes de estos países, de que los derrocaremos, los sacaremos del poder y pondremos en su lugar a alguien que Estados Unidos quiera. Ahora, esto todavía podría resultar en un beneficio para el pueblo venezolano. Teóricamente, podríamos coaccionar al régimen no solo para que nos dé lo que queremos, sino también para que haga mejores cosas por el pueblo venezolano. Y probablemente lo haremos. Probablemente habrá algún beneficio para el pueblo venezolano. Probablemente no será tan malo como era bajo Maduro. Al mismo tiempo, esa no es una conclusión inevitable. Y además de eso, realmente no importa, porque el pueblo venezolano debería estar eligiendo quién quieren que lidere su país, no Estados Unidos, y la gran mayoría de los estadounidenses está de acuerdo con esa declaración. La gente tiene sentimientos encontrados sobre esto, porque es un tema complejo, pero resulta que es bastante fácil llegar a claridad moral si no miramos esto a través del concepto abstracto de Estados-nación, sino que usamos una analogía para ver lo que está pasando como si estuviera sucediendo en nuestro vecindario, no al otro lado del océano, no al otro lado del mundo. Entonces, quiero que imaginen una situación similar, que sucedió en su vecindario. Digamos que vivían al otro lado de la calle, o al final de su calle sin salida, había un narcotraficante. Y este tipo era terrible. Causa mucho crimen en el vecindario. Es terrible con su propia familia porque es un criminal. Y todo tipo de otras cosas. ¿Quieres que saquen a este tipo? Entonces imaginemos que la policía empieza a manejar la situación y el primer movimiento de la policía es ir al narcotraficante y decirle: si nos das tu carro y tu casa, te dejaremos ir de todos los cargos. Más o menos ven hacia dónde voy con esto. Ahora, la siguiente parte de la historia es que el criminal obviamente dice que no. Entonces, la policía entra y arrestan al criminal y personalmente confiscan los bienes del criminal. Toman su casa, toman su carro. Quizás estas cosas podrían haber ido a la familia de este hombre, quien quizás eran víctimas de sus crímenes tanto como ustedes, al otro lado de la calle, pero la policía misma confisca los bienes, los tomaron para sí mismos. Ahora, obviamente, desde la perspectiva del vecindario, esto es inmediatamente algo. Bueno, el hecho de que el narcotraficante haya sido removido. Sin embargo, la pregunta que tienes que hacerte es: ¿te sientes más seguro en esa sociedad con la forma en que fue removido? ¿Te sientes seguro en una sociedad donde la policía solo aplica la ley selectivamente cuando así es como obtienen sus ganancias personales? Y obviamente cualquiera diría que esta no es una buena manera de hacer justicia. Desde un punto de vista personal, desde un punto de vista pequeño, nunca toleraríamos que nuestra policía actuara así, pero cuando se trata del punto de vista nacional, internacional, geopolítico, mucha gente da el salto y dice: está bien ir y tomar la propiedad de la gente a punta de
pistola, siempre y cuando la gente a la que se la quitas sea un criminal, aunque nunca diríamos eso sobre nuestra propia policía. Ahora, algunas personas podrían decir, bueno, es diferente a ese nivel. Y la pregunta que les haría es, en serio, ¿por qué específicamente es realmente diferente? O simplemente nunca lo pensaron de esa manera. Para llevar la analogía más lejos, si nuestra policía operara así, en nuestras sociedades individuales, la estructura de incentivos literalmente generaría crimen porque crearía un incentivo para la aplicación selectiva. Por ejemplo, la policía podría no querer realmente aplicar la ley contra criminales menores, gente que va y roba, gasolineras o que asalta a alguien en la calle porque no hay tanta ganancia que hacer, pero podrían estar inclinados a aplicar la ley contra un narcotraficante, porque esa persona podría tener mucha propiedad que pueden robar personalmente. Claro, algunos criminales son sacados del mercado, pero el crimen menor continúa creciendo bajo la superficie y la sociedad en realidad desarrolla un peor problema de crimen en lo que respecta a los ciudadanos comunes, porque la policía no está realmente ahí para proteger a la sociedad, están ahí para enriquecerse. Y resulta que esta analogía es muy buena para Maduro, porque cuando miramos a Maduro, es él un criminal. Absolutamente sí. Es él terrible para la sociedad. Absolutamente sí. Es bueno sacarlo. Absolutamente sí. Pero cuando miramos el mundo a nuestro alrededor, Maduro no es la única persona que encaja en esa clasificación. Hay dictadores por todo el mundo. Y se podría argumentar que muchos de estos dictadores son igual de malos, si no peores, para Estados Unidos y para su propio pueblo de lo que era Maduro. Entonces, cuando miramos a Maduro, preguntamos, ¿por qué elegimos sacarlo a él y no a otros dictadores? Bueno, es porque Maduro resulta tener el país que controla las mayores reservas conocidas, las mayores reservas probadas de crudo en el mundo. No estamos aplicando la ley contra él simplemente porque es un criminal. Estamos aplicando la ley contra él porque tiene algo que vale la pena tomar. Y de nuevo, en nuestras sociedades individuales reconoceríamos lo terrible que es eso. Nadie querría eso porque esa es literalmente la definición de una sociedad mafiosa. Cuando la policía solo aplica la ley para enriquecerse. Así es como se manejan sociedades como Rusia. Son sociedades mafiosas. Irónicamente, así es como la sociedad de Venezuela era manejada bajo Maduro. Pero, desde el punto de vista geopolítico, desde una perspectiva geopolítica, estamos haciendo lo mismo en el escenario internacional que Maduro estaba haciendo internamente dentro de su propio país. La razón por la que estábamos tan molestos con él en primer lugar. El punto es, si no aplicamos nuestras reglas morales consistentemente, entonces nuestros intentos de crear paz no crearán paz realmente. Solo crearán un tipo diferente de caos, un tipo diferente de miedo, un tipo diferente de crimen, un tipo diferente de descontento. Y quizás esta nueva forma de caos es ligeramente menos caótica que antes. Podemos apreciar eso y podemos celebrar la pequeña cantidad de bien en eso, pero también debemos reconocer que podemos hacerlo mejor y debemos hacerlo mejor y debemos exigir más de nuestros líderes. Ahora hay una justificación final para lo que Estados Unidos ha hecho aquí que debemos abordar en este video antes de cerrar. Y esta es la idea de que realmente no se trata del petróleo, sino que en realidad se trata de China. No se trata de obtener el petróleo para Estados Unidos, se trata de evitar que China acceda al petróleo. Y es un argumento que suena bien en la superficie, pero mientras más lo analizo, más parece una justificación que nosotros, como estadounidenses, estamos tratando de crear para sentirnos mejor sobre algo que sabemos que está claramente mal. Y la historia de China es una que suena bien en la superficie,
Pero de nuevo, con un análisis más profundo, no tiene mucho sentido, al menos no para mí. Primero y principal, cuando miramos cómo comenzó todo esto, de nuevo, yendo hasta el principio, Estados Unidos estaba perfectamente dispuesto a permitir que Maduro permaneciera en el poder si permitía que más empresas estadounidenses tuvieran más acceso al petróleo venezolano. Esta fue nuestra oferta principal y solo no avanzamos. Con esto, porque Maduro la rechazó. Entonces, para Estados Unidos, el cambio de régimen no era su único objetivo. El cambio de régimen era un medio para lograr su objetivo de acceso al petróleo. Y esto nos dice que de hecho se trata del petróleo para Estados Unidos. Realmente era lo que queríamos. Es como comenzamos todo el asunto. Es explícitamente lo que Donald Trump dijo en la conferencia de prensa después del evento. Es una línea que el gobierno de Estados Unidos ha dicho públicamente muchas veces, pero no solo lo han dicho públicamente. Sus acciones realmente coinciden con sus palabras. Y esa es una señal muy clara de que esto es realmente lo que está pasando. Ahora, como un subproducto de eso, es posible que China pueda obtener menos acceso a petróleo barato y quizás eso es algo bueno para los intereses estratégicos de Estados Unidos, pero simplemente no lo compro como una justificación en sí misma. Y si esta es la justificación, incluso si es para bloquear el acceso chino al petróleo barato, todavía veo eso como una justificación débil. Sí, sabemos que China busca ser agresiva alrededor de Taiwán y China está haciendo todo tipo de cosas con las que no estamos de acuerdo. Y si realmente estuviéramos en guerra con China en este momento, diría, bloqueen el petróleo venezolano. No dejen que China lo obtenga porque estamos en guerra con ellos. No queremos que tengan acceso a esta energía, pero tal como están las cosas, no estamos en guerra con China. Entonces realmente no hay razón para que detengamos el acceso chino al petróleo venezolano. Tampoco compro este argumento por la razón de que la infraestructura en Venezuela para aprovechar ese petróleo simplemente no existe ahora mismo. Ese es el problema principal. Y China podría invertir en esa infraestructura y construirla para sí mismos y obtener algún beneficio de ello. Pero de nuevo, si entráramos en guerra con China, Estados Unidos fácilmente podría tener control naval sobre el Caribe, especialmente si fuera por Taiwán. Si China está conduciendo una invasión naval de Taiwán, dice lo que mire, van a necesitar su marina casi enteramente alrededor del mar de China Meridional. Van a necesitar su marina alrededor de los puntos de estrangulamiento más cercanos, el estrecho de Malaca. La marina china estará sobreextendida. No van a poder hacer nada en el Caribe. Entonces, si el acceso chino al petróleo venezolano se convierte en un problema en tiempo de guerra, Estados Unidos siempre tiene la capacidad de bloquear fácilmente el Canal de Panamá, bloquear fácilmente el otro acceso a la costa venezolana. Y podríamos hacerlo en ese momento. Entrar preventivamente y conducir un cambio de régimen en Venezuela para evitar que China obtenga acceso al petróleo o cualquier otro material. Es una explicación a posteriori, pero no tiene sentido realmente como objetivo estratégico. Y de hecho, si esta es la estrategia que Estados Unidos está siguiendo, es una estrategia notablemente terrible, porque lo que harías en este caso al restringir el acceso chino al petróleo de otro país, algo que podría beneficiar su economía y al pueblo de China, no solo al ejército de China. Lo que estarías haciendo al hacer eso es en realidad darle a China material de propaganda. Quizás ni siquiera sería propaganda. Quizás sería una queja legítima que China tendría contra Estados Unidos, de que están tratando de prevenir nuestro crecimiento, tratando de prevenir que nuestros intereses económicos florezcan aunque no estamos en guerra. Entonces, por todas estas razones, simplemente no veo la explicación de China como una buena. Así que ahí lo tienen.
Los hechos no coinciden con las justificaciones. Para algunos, eso no será una sorpresa en absoluto. Para otros, será genuinamente impactante. Y quizás todavía no están del todo de acuerdo. Quizás todavía hay algunas cosas en las que están pensando. Donde sea que terminen, espero que hayan disfrutado la discusión. Espero que la hayan encontrado calmada, equilibrada y reflexiva, incluso si no estuvieron de acuerdo con ciertos aspectos. Ese siempre es mi objetivo. Y si aprecian ese enfoque, una gran razón por la que puedo hacerlo de esa manera es porque soy un analista independiente. No pertenezco a una agencia de noticias. No tengo que dar mi lealtad a un partido, político u otro, ni nada por el estilo. Puedo simplemente seguir los hechos a donde lleven y presentarlos lo mejor que puedo según cómo veo las cosas. Entonces, si aprecian ese enfoque, una gran razón por la que es posible es por el apoyo de una comunidad como ustedes. Entonces, si quieren apoyar mi trabajo, consideren convertirse en patrocinadores o miembros del canal de YouTube. Esas cosas me ayudan mucho y realmente aprecio que ustedes hagan posible videos como este. Voy a hacer lo posible por sacar aún más de ellos para ustedes mientras los eventos continúan. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo.